Estudio bíblico, la fe en Dios. Veamos la etimología de la palabra fe. Pistis, del griego 4102, y significa fe, confianza, creencia, convicción, buena fe, doctrina, garantía, muestra, compromiso, fidelidad, según el diccionario Tuggy. El autor de la fe, Jesucristo el Señor. Dice Hebreos capítulo 12, en el verso 2, en el Nuevo Testamento de Arcas Fernández, dice así: nuestra meta ha de ser Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la muerte ignominiosa de la cruz y ahora comparte el poder soberano de Dios. Ahora veamos el padre de la fe, el creyente Abraham. Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. 7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Biblia define la fe como certeza y convicción. Dice en Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Como dice aquí, por la fe alcanzamos buen testimonio. Sepa también que la fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para todos los que han de ser salvos, Dios nos ha dado el don de la fe. Ahora veamos la fe, pero como don del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. No todos los creyentes tienen el don de la fe por el Espíritu Santo. La fe en Cristo es llamada preciosa. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A la fe en Cristo también se le llama santísima. Judas capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora veamos que la fe nos proporciona entendimiento. Dice Hebreos capítulo 11 en el verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Como acabamos de leer, por la fe se desarrolla la inteligencia espiritual. También dice la palabra que por fe ofrecemos a Dios lo mejor. Hebreos capítulo 11 en el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe somos trasladados al cielo. Dice Hebreos capítulo 11 en el verso 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Como acabamos de leer, la fe nos separa de lo terrenal. Por la fe vivimos en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Dice la palabra de Dios que por la fe agradamos a Dios. Hebreos capítulo 11 en el verso 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe preparamos el arca de salvación. Dice Hebreos capítulo 11 en el verso 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe hacia Dios obedecemos. Dice Hebreos capítulo 11 en el verso 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivimos como extranjeros. Hebreos capítulo 11 versos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe sabemos de las moradas eternas. Por la fe recibimos fuerza de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. La fe nos proporciona la fuerza para creer en Cristo sin haberle visto. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8. A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. También dice segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Ahora veamos el padre de la fe. El padre de muchas naciones, Abraham. Romanos capítulo 4 en el verso 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Abraham llegó a ser el padre de muchas naciones por tener fe en Dios. Lo que Dios le prometió a Abraham humanamente era imposible, pero Abraham creyó en Dios. Romanos capítulo 4, verso 18. Él creyó en esperanza
contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando Abraham recibe la promesa, era viejo y su mujer estéril. Romanos capítulo 4, verso 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. A pesar de todo esto, Abraham no flaqueó en su fe. Abraham se hizo fuerte alabando a Dios. Así se fortaleció. Vea cómo dice Romanos capítulo 4, verso 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El padre Abraham estaba convencido del poder de Dios. Romanos capítulo 4, verso 21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Es por esto que Dios tomó en cuenta la fe de Abraham. Romanos capítulo 4, versos 22 y 23. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino que también Dios toma en cuenta nuestra fe. Romanos capítulo 4, versos 24 y 25. Sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. 25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.